Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 y hoy hablaremos sobre el artículo Análisis de concordancia de 3 pruebas para el diagnóstico de malaria en población sintomática de los municipios endémicos de Colombia. El grupo está conformado por Brian Correa, Catherine Hurtado, Mariana Gamboa, María Victoria Montero, Sara Paulina Gutiérrez y Sergio Antonio Acosta. Esta es la tabla de contenidos que vamos a ver hoy. Bueno, entonces el artículo es un artículo original de la revista Biomédica, que es del Instituto Nacional de Salud. La parte de las autoras fue Liliana Jazmín Cortés, Ángela Patricia Guerra, que son del Laboratorio de Parasitología del Instituto Nacional de Salud. En la parte de la correspondencia, entonces ellos se pueden encontrar en Bogotá, ahí está el teléfono y ahí está el correo, y hacen parte del laboratorio de referencia del Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿cuál fue la parte de la contribución de los autores? Liliana Jazmín Cortés, que aparece de primero, entonces tuvo que ver con la parte del control de la calidad de las láminas y con la prueba rápida. Entonces, la parte de la microscopía y la prueba rápida. Y Ángela Patricia hizo la parte de la PCR, que fueron los ensayos moleculares. Sin embargo, pues ambas autoras participaron en el diseño del estudio, el análisis de datos, la interpretación de los resultados y la escritura. Fue financiado por el mismo Instituto Nacional de Salud y no había como parte en conflictos de intereses. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para mirar el ranking de la parte de la revista Biomédica en el Instituto Nacional de Salud, es una revista colombiana, ¿sí? Tiene un índice de tiene tiene 26 citaciones, o sea, categoría H, y es indexada. También está en la parte de los cuartiles, entonces está en el cuartil 3. Entonces, ¿qué pasa con estos cuartiles? Que las revistas entonces las dividen en 4 cuartiles: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces, dependiendo de la parte del cuartil, entonces se verifica cuál es el impacto que tiene que tiene la revista. El cuartil 1 y el cuartil 2 son los que tienen mayor impacto. El cuartil, a medida que va subiendo el número de cuartiles, es que se va reduciendo el impacto. Y pues ahí se encuentra que es un cuartil 3, que es el impacto que no tiene como gran impacto, ¿sí? De acuerdo a los cuartiles. Siguiente, por favor. Bueno, esta es nuestra pregunta Picot, que es ¿cuál es el desempeño de las pruebas PCR gota gruesa frente a las pruebas rápidas para el diagnóstico de la enfermedad de malaria en pacientes de zonas endémicas de Colombia durante el 2016 y 2017? Bueno, entonces comenzaremos con la introducción del artículo donde habla que en Colombia en el año 2016 la malaria hasta ahora ha sido siempre un problema como de salud pública, pero en Colombia del 2016 hace pues como especifican en el 2016, donde fue el segundo país con mayor aumento en el número de casos de malaria en América. Y principalmente esta infección se dio por Plasmodium falciparum. Las causas que se tomaron en cuenta, las posibles causas de este incremento, fueron el fenómeno del niño que ya conocemos y la cercanía geográfica entre Colombia y Venezuela por la situación actual. Muchos, pues ha favorecido que muchos venezolanos infectados se desplacen pues a Colombia. Bueno, en el 2017 se presentó una disminución del 35% en los casos, pues como en los casos notificados de malaria, a diferencia del año anterior. Y fueron los departamentos que más tuvieron casos fueron Chocó, Nariño, Antioquia, Córdoba, Guainía, Amazonas, Cauca y Vichada.
En este año se registraron 55.117 casos. De estos casos, 54.102 fueron de malaria no complicada y 1.015 fueron de malaria complicada. Y también hay que tener en cuenta que de estos casos hubo 17 muertes. Bueno, con todo este panorama anterior que les acabo de mencionar, se vio la necesidad de contar con un diagnóstico oportuno y de buena calidad para permitir una atención adecuada a los pacientes y una administración rápida y eficaz del tratamiento. Bueno, entonces, actualmente la microscopía de luz es el método estándar de referencia para el diagnóstico de rutina de malaria. El umbral de detección de la gota gruesa es de 10 a 30 parásitos por microlitro de sangre. Otros estudios que ya se han hecho pudieron registrar una sensibilidad del 98,36%, pues en estudios donde se comparó la sensibilidad de la gota gruesa con la del extendido y con un método de detección de antígeno. Pero en situaciones como rutinarias, como más normales, como de campo, en condiciones de campo, pues un umbral normal es de 50 a 100 parásitos por microlitro de sangre. Bueno, entonces ya hablan de la gota gruesa, esta se considera como la prueba de referencia porque permite determinar la densidad parasitaria, diferenciar especies y aparte el estadio del parásito. Y se puede hacer seguimiento a la respuesta del tratamiento, detectar gametocitos y diagnosticar otros parásitos en la sangre. Bueno, por otro lado, las pruebas de diagnóstico rápido permiten detectar antígenos específicos del parásito con una sensibilidad del 95% a partir de más o menos 100 parásitos por microlitro de sangre. Esta constituye una herramienta complementaria sobre todo en las áreas en donde no es posible acceder al diagnóstico microscópico o en situaciones de mucho brote. Bueno, las pruebas más utilizadas se basan en la detección de la proteína 2 rica en histidina, que es la HRP2, y con esta se identifica solo el Plasmodium falciparum. Y en la detección de la deshidrogenasa de lactato parasitaria o en la de la P-aldosa, que son isoenzimas producidas como por el parásito durante el ciclo eritrocitario, se va a detectar las demás especies. Pero esto tiene ventajas y desventajas, porque pues la principal desventaja es que pueden arrojar resultados tanto falsos positivos como falsos negativos. En los falsos positivos se debe a que la persistencia del antígeno HRP2 en sangre durante varios días después de que ya se hizo el tratamiento efectivo contra la malaria y el paciente ya no está infectado, pero aún así estos restos quedan y nos pueden dar falsos positivos. O también pueden haber falsos negativos por la lesión del gen HRP2, como ya se ha visto en aislamientos de otras partes del mundo. Bueno, entonces tenemos el objetivo pues del estudio, que fue evaluar en campo el desempeño diagnóstico de las pruebas rápidas de diagnóstico suministradas por el Ministerio de Salud durante el 2016 y 2017 a las secretarías departamentales de salud y comprobarlo con el diagnóstico microscópico mediante la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, la PCR, anidada como estándar de referencia. Ya pues como que vamos a explicar cómo se hace esto más profundamente, pero primero hablaremos un poquito del ciclo de vida del parásito. Bueno, en la parte del ciclo de vida del parásito entonces se divide en dos, en la parte del mosquito, que es en la parte izquierda, y en la parte del ser humano, que es en la parte derecha. Entonces se empieza con la parte del mosquito, que inyecta parásitos. Esos parásitos que se inyectan a una persona sana viajan por el torrente sanguíneo y se van para el hepatocito. Entonces ese hepatocito va a generar un ciclo hepatocítico. Después de este ciclo hepatocítico llega y ¿qué ocurre con la ruptura del hepatocito?
Entonces van a ir a sangre y van a infectar glóbulos rojos. Entonces ahí ocurre un ciclo eritrocítico. Entonces ahí en el ciclo eritrocítico va a generar una maduración de los parásitos, donde va a generar dos cosas. Uno, puede infectar más eritrocitos, ¿sí? O de ahí se pueden generar gametocitos, un gametocito macho, un gametocito hembra. Entonces, esa sangre que ya tienen los gametocitos son potencialmente infectantes para el mosquito. Entonces, si llega un mosquito que es del género Anopheles, ese mosquito, él llega, eh, no tiene los parásitos, pero entonces cuando va a picar a una persona que esté infectada con parásitos, se va a infectar de estos parásitos. Y dentro de esto, dentro del intestino del mosquito, va a ocurrir lo que es un ciclo sexual. Entonces, el ciclo sexual que sucede en los parásitos es la unión de estos gametos que le había comentado. Y después de esos gametos ocurre un ciclo esporogónico, que es el que está en la parte de la izquierda, que va a generar un tipo de parásitos o una forma del parásito que son específicamente o digámoslo así, son potencialmente infectantes para los humanos que no estén infectados contra la malaria. Y de ahí vuelve otra vez a un ciclo del hepatocito, luego un eritrocito y luego el del mosquito. Y así es como sucede la transmisión del mosquito a las personas infectadas y las personas infectadas hacia el mosquito sano. Siguiente. Bueno, entonces ya como les decía, hablando de materiales y métodos acerca de cómo se hizo este estudio, eh, es importante tener en cuenta que la población de estudio se hizo en personas de ambos sexos, de diferentes edades, en 5 departamentos endémicos para malaria que acudieron al servicio de salud con síntomas como fiebre, escalofríos, malestar general y cefalea, buscando este diagnóstico. Entonces, para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró la prevalencia de los casos por municipio con una confianza del 95%. Y con lo que, pues, o sea, con esto el estudio se hizo en 398 pacientes de los 5 departamentos y el muestreo fue por conveniencia hasta completar el número que tenían estimado, o sea, los 398 pacientes. Bueno, entonces, ¿cómo se hizo esta recolección de la muestra? A cada individuo se le hizo la prueba de gota gruesa y la de diagnóstico rápido, y se tomó una muestra de sangre en papel filtro. La lectura de la gota gruesa y la de la prueba de diagnóstico rápido la hizo, se la hicieron en el sitio del diagnóstico una microscopista con experiencia por las pruebas rutinarias que tiene que hacer día a día, y a estos se les administró el tratamiento correspondiente según sus diagnósticos y los casos se notificaron al Civigila. Después, las láminas con las gotas gruesas, los dispositivos de las pruebas rápidas de diagnóstico y las tarjetas de papel filtro de cada paciente se mandaron al grupo de parasitología del Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud. Y allá se hicieron las pruebas moleculares y se verificó la lectura de las gotas gruesas y las pruebas rápidas. Bueno, entonces el tiempo de recolección de la muestra fue de 2 a 4 meses y fueron examinados por el Laboratorio Nacional de Referencia. Los criterios que se evaluaron para la recolección del material fueron 50% del material que sea positivo y 50% que sean negativos. Entonces, ya desde antes de realizar el estudio ya se sabían cuáles muestras eran positivas y cuáles muestras eran negativas. El otro criterio de exclusión es que las muestras que estuvieran positivas, entonces fueran positivas para Plasmodium falciparum, para Plasmodium vivax y para malaria mixta, que incluye estos dos parásitos. Siguiente, por favor. Entonces, para la prueba de microscopía se realizó gota gruesa. Y esa gota gruesa entonces se realizó a través de la tinción de Romanowsky. Para la prueba rápida, entonces hubo la utilización de los antígenos PF-PAN
que fue en el Chocó, en el Guainía y en el Cauca, y el antígeno PFPV en el Nariño y en el distrito de Buenaventura. Entonces, ¿qué significa cada una de estas? Las PFs son anticuerpos contra la proteína HRP2 de Plasmodium falciparum específica. Y la prueba PAN son anticuerpos contra la lactato deshidrogenasa, sí, como nos había comentado nuestra compañera María Victoria, contra Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Y la prueba PV, que está en la parte de abajo, son anticuerpos específicos contra la lactato deshidrogenasa, pero de Plasmodium vivax. Entonces se puede ver que el PF PAN es como que no, o sea, es específico en la parte del PF contra el Plasmodium falciparum, pero el PAN no es específico. Le dice, esta muestra contiene el parásito y es que es de malaria, pero no le dice exactamente cuál. Pero en cambio la PFPV, entonces sí tiene anticuerpos contra la proteína HDP2 del Plasmodium falciparum, no sé si es específica, y la PV se especifica para Plasmodium vivax, que es contra la lactato deshidrogenasa. La siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico de la prueba rápida, entonces los dos tipos de las pruebas rápidas que yo le había comentado en la diapositiva anterior fueron recomendadas por la Organización Mundial de la Salud a partir de la evaluación anual que se realiza en la Fundación de Nuevos Diagnósticos para la Innovación. ¿Cómo se hizo el control de calidad de la gota gruesa? Se hizo en una comparación con las del Instituto Nacional de Salud. Y las que fueran discordantes se volvieron a examinar en ciego para evitar esos sesgos. El control de calidad de la prueba rápida, entonces, como es una prueba, como digámoslo así, con inserto, ¿sí? Que ya le dice a uno cómo se hace, entonces se hicieron mediante los lineamientos del fabricante. Pero esta parte de la prueba rápida se hizo la comparación con la PCR y con el examen microscópico que fue hecho en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se hizo la parte de la PCR? Ya hablando y ya ahondando en esto. El tipo de muestra que se usó fue sangre a partir de las muestras de papel filtro. Entonces, la casa comercial que se usó, el kit, fue Kia AMP DNA Micro, Kia Gen, fue la parte de la casa comercial. Y eso se realizaron para Plasmodium vivax y para Plasmodium falciparum. El tipo de PCR que se usó fue una PCR anidada. Entonces cuenta con dos reacciones. Y en cada reacción se usaron cebadores diferentes. Ahí se ve cuáles se usaron en la reacción primera y en la segunda. También se usaron la TAC polimerasa, que es la DNA polimerasa pero comercial, cloruro de magnesio como cofactor, los cebadores, que fueron los que se nombraron ahí en la primera reacción y en la segunda reacción, y el ADN como plantilla. ¿Qué es el ADN como plantilla? Son los nucleótidos que se adicionan para que la TAC polimerasa pueda hacer la amplificación del ADN del extracto de ADN que necesitamos. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar del fundamento de la prueba rápida. Es un cassette. Es un cassette y el tipo de prueba que se usa es inmunocromatografía. Sí, es parecía una prueba de embarazo, parecía una prueba treponémica de sífilis. Entonces, consta, hay como un cuadro donde dice C, PAN, PV, PF, ¿sí? Esos son como, digamos así, lo que necesitamos mirar. Y ese círculo que está en la parte de abajo, en la parte inferior, es un pozo. ¿Qué pasa con ese pozo? Ese pozo es donde se va a poner la muestra, ¿sí? Entonces, como es una inmunocromatografía, consta de una fase móvil y de una fase estacionaria. La fase estacionaria, entonces, es la tira que se muestra ahí, que es como por donde pasa la fase móvil, ¿sí? Digámoslo así. Y la fase móvil es la parte de la muestra. Entonces, se agrega la gota en la parte inferior del cassette y entonces van a tener ciertas reacciones. ¿Con qué? Reacción contra PAN, contra PB, contra PF.
y esta C que le muestra es el control. El control obligatoriamente, así esté negativo o así esté positiva la prueba, tiene que mostrar el control, porque es el que le dice la muestra pasó totalmente y pasó por acá. Entonces ahí muestra en las líneas que muestran ahí son como las reactividades que tienen los antígenos. Entonces así es como se mira la prueba rápida. Siguiente, por favor. La prueba de microscopía que se usó fue gota gruesa. Se hizo como una comparación con el extendido de sangre periférica y creo que el parásito que está a la izquierda es un Trypanosoma cruzi, no es un Plasmodium. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con la comparación de estas dos pruebas? Que en el extendido de sangre periférica se usa menos muestra, en la gota gruesa se usa mucho más muestra. Entonces es muy importante porque dentro de la gota gruesa es como una concentración de de esta muestra, y en esta concentración de esta muestra, entonces ahí hay mucha más probabilidad de encontrar el parásito. Entonces en la gota gruesa hay diferentes capas de glóbulos rojos y de esa forma, como digámoslo así, se encuentra más muestra que en el extendido de sangre periférica. Y ahí se hace una deshemoglobinización y de ahí se pueden observar bien los parásitos. O sea, se elimina la parte de los glóbulos rojos y ahí se pueden ver. Entonces ahí se pueden ver las diferentes formas: trofozoitos, esquizontes, gametocitos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y vamos a hablar de la parte de la prueba molecular, que es una PCR unidad. Como ya le había comentado, cuenta de dos reacciones: primera reacción y segunda. La primera reacción, ¿a qué se refiere? A una extracción del fragmento, una extracción o una amplificación del fragmento de ADN, pero de un fragmento grande que contenga el fragmento que nosotros necesitamos. Entonces esa es la primera, o sea, es bastante inespecífica, ¿sí? Pero de todas maneras es como sacar un pedazo grande que contenga el pedazo que necesitamos, que es un pedazo chiquito. Y la segunda reacción tiene que ver que de ese ADN que se amplificó, se saca, digámoslo así, se amplifica el fragmento que nosotros necesitamos. Después de mirar de ese fragmento que nosotros necesitamos, entonces lo podemos correr en una gel de agarosa con electroforesis, y de esa forma se verifican los patrones para ver si está positiva o si está negativa. Siguiente. Bueno, como mencionaba anteriormente mi compañero, ya con el producto de la electroforesis que se realizó, esto se va a poner pues en un gel de agarosa y se va a visualizar, se va a observar bajo bandas de luz ultravioleta. Y ya cuando se observa se va a poder identificar qué especie de este parásito se está observando. Bueno, para el análisis de la información de este estudio, se realizó la valoración del índice kappa. Este índice nos va a dar valores entre 0 y 1. Y de acuerdo al valor, pues se va a estadificar, como se ve aquí en la pantalla, y se va a poder definir si la concordancia es pobre, débil, moderada, buena o muy buena. También se estudió de acuerdo con la sensibilidad, que nos va a decir la capacidad de la prueba para detectar a los enfermos, y la especificidad con la que vamos a valorar la capacidad de la prueba para detectar a los pacientes sanos. Como consideraciones éticas se tuvo que la vigilancia la realizó el Laboratorio en Salud Pública, se invitó a los pacientes a participar y se incluyeron los que estuvieron de acuerdo con la participación. Se tomaron las pruebas de este parásito, y los pacientes que dieron positivo tuvieron acceso al tratamiento, al diagnóstico y tratamiento oportunos.
Para la prueba se estimó que se utilizarían 398 pruebas en total, con todas las recolectadas en los diferentes municipios del país. Sin embargo, se recogieron solamente 335 pruebas. Finalmente se utilizaron 300 pruebas, ya que se necesitaban todas las pruebas para poder hacer la comparación adecuada. Y en la parte de ya que fuera muy unificado, entonces se tuvo un 41% de los participantes fueron mujeres y un 58.3% fueron hombres. En esta tabla vamos a observar de dónde se recogieron las pruebas. Nos dice el departamento y el municipio al que se recogieron y el tamaño estimado de la muestra. Como vemos al final de esta columna que nos dice el tamaño estimado de la muestra, se tenía proyectado recoger 38, aunque el recogieron. Como podemos observar en la parte que está señalada con el recuadro rojo, se utilizaron dos pruebas rápidas diferentes dependiendo del departamento. Eso es muy importante también en el análisis que se va a realizar más adelante. Y podemos observar los resultados de las pruebas, tanto de PCR como de gota gruesa y de las rápidas. Al final, en las pruebas rápidas se observaron en conjunto, no se analizaron pruebas rápidas de ver. Se puede observar aquí que la prueba PFAN, que está a la de una mayor proporción de positividad, y hay que tener en cuenta que esta prueba positivo de este parásito. Y como vemos abajo, las pruebas analizadas al final fueron 314, que fueron fueron en la cantidad de pacientes que nos dieron las tres pruebas. Bueno, entonces acá vemos como los resultados que se tuvieron comparando los diferentes tipos de pruebas, ¿cierto? En este caso vemos la comparación de la PCR con la gota gruesa y vemos que en total se hicieron 314 muestras, de las cuales se obtuvieron un resultado positivo tanto para PCR como gota gruesa alrededor de 150 y un resultado negativo para gota gruesa negativo y para PCR positivo fueron alrededor de 4. Y un resultado negativo tanto para PCR como para gota gruesa no se obtuvo ninguno y un resultado positivo para gota gruesa y PCR negativo fue de 0 y negativo para ambos fue de 160. El índice kappa de Cohen fue de 0.97 con un intervalo de confianza del 95%, de 0.95 a 0.99, lo cual nos dice que hay una muy buena concordancia. La sensibilidad fue del 97% con un intervalo de confianza entre el 95 al 100%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, si cogemos 100 pacientes enfermos, la prueba nos daría positivo en 97 de estos. Y similar aplicaría para la especificidad. Es decir, que si cogemos 100 pacientes sanos, pues la probabilidad de que la prueba diera negativo en todos estos es del 100%. Se calculó, decía
en el cuadro pasado se calculó el índice de capa de Cohen. En este caso se calculó el índice de capa de especie, adicionando unas pruebas positivas. En este caso fueron 150. Y se volvió a calcular la sensibilidad. Ahí vemos el índice de capa de especie fue de 0.95, con un intervalo de confianza de 31 a 1. Y la sensibilidad con un 19. Para Plasmodium falciparum fue alrededor del 97%, con un intervalo de confianza entre el 93 y 100%. Y una infección mixta, es decir, tanto para Plasmodium vivax como para Plasmodium falciparum, fue de un 100%. Ya la comparación que se hizo de la PCR, que es la prueba de referencia, con una de las pruebas rápidas. En este caso vemos el análisis de la prueba que pues, nos arroja el resultado de anticuerpos contra Plasmodium falciparum y la lactato deshidrogenasa para la misma. Vemos acá hay en el gráfico, sería que en todos los cuadros aparece PCR y gota gruesa. En este caso sería PCR y la prueba rápida. Entonces, ¿qué tener en cuenta? Se hicieron un total de 111 muestras, de las cuales se dio un resultado positivo para ambas de 34, un resultado negativo para prueba rápida y positivo para PCR al menos de 2, una prueba negativa de PCR y una prueba positiva para prueba rápida fue alrededor de 4 y una prueba negativa para ambas fueron alrededor de 71 muestras, con un índice de capa de Cohen de 0.87 con un intervalo de confianza de 0.78 a 0.97, lo cual nos dice que también tiene muy buena concordancia y una sensibilidad de 94%, un intervalo de confianza de 87 a 100 y una del 95%, un intervalo de confianza de 90 a 100. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Similar al cuadro anterior, es decir, que si cogiéramos 100 pacientes enfermos, la probabilidad de que la prueba rápida diera positivo serían 94 pacientes, y en el caso de la especificidad sería que si pudiéramos 100 pacientes sanos, la probabilidad de que dieran negativo la prueba es de un 95% o en 95 de los pacientes. Ahí arriba también vemos que se calculó el índice capa de especie, adicionando otras pruebas positivas que fueron alrededor de 34, y se vuelve a calcular la sensibilidad, de la cual se obtuvo un 100%, tanto por infección por Plasmodium vivax como por Plasmodium falciparum. Y un índice de capa de especie de 1, lo cual nos dice que tiene muy buena concordancia. Y por último encontramos la comparación entre la PCR y otra de las pruebas rápidas, de las cuales se obtuvieron 203 muestras en total, con un resultado positivo tanto para esta prueba rápida como para PCR de 111 y una prueba negativa para esta prueba rápida y PCR de alrededor de 7 y una prueba negativa tanto para esta prueba rápida como para PCR alrededor de 84, y se obtuvo un índice de capa de Cohen de alrededor de 0.92, lo cual también nos dice que tiene muy buena concordancia y una sensibilidad de 94% y una especificidad alrededor del 99%. Entonces nos quiere decir que de 100 pacientes sanos, por ejemplo, la probabilidad de que la prueba diera negativa es de un 99% o en 99 de los pacientes. Y una sensibilidad de 94% nos quiere decir que si entre 100 pacientes enfermos, la probabilidad de dar positivo la prueba es de un 94% o en 94 de los 100 pacientes. Vemos que se adicionaron otras pruebas adicionales positivas, en este caso fueron 115, para calcular el índice de capa de especie, el cual fue 0.75, que tiene también una buena concordancia, y se volvió a calcular la sensibilidad, de la cual dio que para Plasmodium vivax
de un 98%, para Plasmodium falciparum de 76% y por una infección mixta entre los dos de alrededor de un 6%. Bueno, ya hablando pues de la concordancia de las pruebas rápidas PFPB y la evaluación por microscopía realizada en los puestos de microscopía, se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,897 y esto lo contrastaron con la prueba de referencia de gota gruesa, que tendría una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94%. Siguiente, por favor. Bueno, en la concordancia de la prueba PF-PAN y la evaluación por la microscopía realizada en los puestos de microscopía se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,930 y se contrastó con gota gruesa también, y esa prueba tuvo una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. Aquí vamos a ver el control de calidad realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia. Ahí se compararon los resultados de la microscopía del laboratorio con los obtenidos en el puesto de microscopía. La concordancia de los positivos fue el 99% y de los negativos del 100%. El coeficiente kappa de Cohen fue de 987 y se calculó el índice kappa de especie incluyendo 150 láminas positivas y se obtuvo un valor de 0,945. Siguiente, por favor. Bueno, en la interpretación de las pruebas rápidas en el Laboratorio Nacional de Referencia versus las realizadas en los puestos de microscopía, compararon los resultados de la prueba rápida PF-PB del laboratorio pues con las del puesto y se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,959. El índice kappa de especies se calculó incluyendo 36 pruebas rápidas positivas y se obtuvo un valor de 1,0. Bueno, también se compararon los resultados de PF-PAN, las de laboratorio versus microscopía, y se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 1 y un índice kappa de especie de 0,752, tomando en cuenta 112 pruebas positivas. Siguiente. Bueno, en la sensibilidad de las pruebas rápidas según la parasitemia, obtuvimos que cuando teníamos una parasitemia menor de 999 parásitos por picolitro, teníamos una sensibilidad del 84%. Cuando teníamos entre 1000 y 4999 parásitos por picolitro, 91% de sensibilidad. 5000 y 9999 parásitos por picolitro, por microlitro, 100%, 10.000 y 14.999 parásitos por microlitro, 89%, y más de 14.999 parásitos por microlitro del 100%. Siguiente. Bueno, ya en la discusión vamos a tener que la Organización Panamericana de la Salud planteó coordinar esfuerzos para controlar y eliminar la malaria en la región de las Américas. Esto mediante el Plan de Acción para la Eliminación de la Malaria, usando la estrategia pues como, bueno, teniendo en cuenta como el diagnóstico oportuno y adecuado, que se basa pues actualmente como en la microscopía como técnica de referencia, pero el uso de las pruebas de diagnóstico rápido de la malaria se ha venido como extendiendo a nivel nacional. Entonces, aquí me lo devuelvo solo. Aquí lo que se plantea es como la sensibilidad de la prueba según la parasitemia, tanto en PF, PB como PF-PAN. Entonces, cuando es menor a 999, la parasitemia, vamos a tener un 33% de sensibilidad en PF-PB y 84% en PF-PAN. Cuando es entre 1000 y 4999, tendremos un 100% para PF y PB, y para PF-PAN vamos a tener un 91%. En 5000 y 9999, un 100% para ambas. En 10.000
y 14.999, un 100% para PFPB y un 89% para PFPAN. Y cuando es mayor a 15.000, vamos a tener un 100% para ambas. Bueno, en cuanto a la especie parasitaria, tenemos que su índice kappa de especie fue de 0,750, lo cual muestra un mal diagnóstico como infección mixta en una muestra de P. vivax, y este resultado se relaciona con la recomendación de lectura del fabricante de la prueba, la cual presenta 3 bandas de color y se puede interpretar como infección por P. falciparum o como infección mixta, lo que no ocurre en las pruebas antígeno, ya que estas sí permiten diferenciar la infección mixta de las muestras positivas. Es por esto que el Laboratorio Nacional de Referencia nos recomienda al momento de comprar las pruebas escoger una que incluya un anticuerpo monoclonal específico para P. vivax, antígeno pandémico que puede afectar el diagnóstico en campo. El índice kappa de prueba de diagnóstico rápido P. falciparum versus P. vivax fue de 0,878 y este resultado se explica por el diagnóstico de 2 falsos negativos y 4 falsos positivos, ya que de las 111 muestras analizadas, 2 fueron positivas para la PCR y negativas en la prueba rápida, y 4 fueron negativas para la PCR y positivas en la prueba rápida. Debemos tener en cuenta que en los sitios donde se emplearon las pruebas rápidas PF versus PB no se diagnosticaron infecciones mixtas. Por otra parte, se evaluó la gota gruesa y la PCR y se obtuvo un índice kappa de especie de 0,958, lo que concuerda con los resultados obtenidos en el control de la calidad en la lectura de las gotas gruesas de los puestos de microscopía que hicieron en el Laboratorio Nacional de la Referencia que usaron en el artículo. Esto nos indica que hubo una buena calidad en el diagnóstico microscópico. Y los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas en cuanto a la parasitemia se vieron influenciados por las condiciones de una baja densidad parasitaria. Si comparamos los resultados con los de otros estudios, la sensibilidad de las pruebas rápidas comparadas con la de gota gruesa en los puestos de microscopía en el diagnóstico de ambas especies fue el 94%, mientras que la especificidad fue el 95 y 99%. En el artículo nos mencionan que estos valores son muy similares a los de Montoya y otros autores, quienes obtuvieron una sensibilidad del 93,85% y una especificidad del 94,29%. Y en cuanto a la PCR, se comparó con la gota gruesa. Las autoras lo vuelven a comparar con Montoya y otros autores que refieren una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97,14%. En este estudio, la PCR se usó como una prueba de referencia y sus resultados nos reflejan una sensibilidad casi idéntica, es decir, del 97% comparados con lo de la gota gruesa. También vale la pena destacar que aunque los métodos moleculares como la PCR anidada nos ofrecen una gran sensibilidad y especificidad y que los consideraron como el estándar de referencia para el diagnóstico de malaria, en este estudio se observó que la concordancia de las 3 pruebas diagnósticas para malaria, la sensibilidad de la microscopía, es decir, la gota gruesa, fue bastante alta en comparación con la PCR, aunque se presentaron 4 falsos negativos por microscopía, y esto se dio porque una baja parasitemia por debajo del límite de detección de la prueba. Teniendo en cuenta también que la parasitemia usual en los pacientes colombianos es baja, las autoras destacan la importancia y la excelente labor y capacidad técnica de los microscopistas que lograron detectar densidades parasitarias cercanas al límite de detección. Siguiente, por favor. Ya entre las limitaciones del estudio encontraron que el tamaño de la muestra se calculó a partir de la prevalencia de casos por municipio, con una confianza del 95%. Esto se hizo calculando 398 pacientes dividido por los 5 departamentos y por situaciones particulares en los sitios de diagnóstico. En algunos casos se tomaba la gota gruesa, pero no la muestra para el papel de filtro o la prueba rápida, por lo que solo se analizaron las 314 muestras que contaban con resultados para las 3 pruebas diagnósticas. Siguiente, por favor. Tenemos que como utilidad del artículo para la toma de decisiones de salud pública o atención clínica, es decir, para lo que nos sirve el artículo,
es porque tenemos que tener en cuenta que una de las mayores retos como médicos es el diagnóstico, ya que el diagnóstico nos va a permitir dar un buen tratamiento. Entonces, este estudio nos sirve porque las pruebas nos muestran cuáles sirven mejor y cuáles son las más usadas en Colombia, y si estas sí están dando unos buenos resultados con una buena especificidad y una buena sensibilidad. Siguiente, por favor.